Los conocemos. Los conocíamos. Los humanos formaron parte de la coalición planetaria unida durante cientos de años cuando nos enfrentamos a los Brosk. Los humanos eran carroñeros, regateadores, piratas y, en general, una afrenta a la sensibilidad intergaláctica. Incluso sus diplomáticos oficiales, sus cuerpos militares y sus mentes líderes eran poco mejores que los simios de los que habían evolucionado. Eran la única raza conocida cuyo pueblo iría a la guerra entre ellos, y cuando las fuerzas de paz de la UPC intervinieron para disipar los combates, alguna facción humana siempre se quejaba en el Consejo de que la UPC había elegido bando, incluso cuando lo único que hicieron fue desarmar a ambas partes e introducir árbitros neutrales para ayudar en las negociaciones. Sus naves eran basura. Sus conocimientos médicos eran rudimentarios. Su destreza física era deficiente, ya que eran simios sin pelo con poco más que una impresionante fuerza de mordida para mostrar con cualquier arma natural. Sus sociedades eran un caos de disputas, ineficientes, de prioridades mal ubicadas y asignaciones de financiación tremendamente abusadas. Sus idiomas, sí, más de uno, eran un desastre improvisado, aparentemente diseñados con el propósito expreso de acabar con las IA de traducción. En resumen, los humanos eran una molestia que la mayoría de los miembros de la UPC sentían que habían ingresado a la coalición, aprovechando su estatus de civilización apenas calificada, así como su ciertamente impresionante hazaña de alcanzar FTL solos antes del primer contacto. Los conocíamos y los considerábamos muy humildes. Entonces, cuando los Brosk aparecieron y esterilizaron 3 mundos UPC, uno de los cuales era el único mundo habitado por una raza miembro incipiente, y se envió la convocatoria para el reclutamiento militar en busca de una primera serie de participantes voluntarios, nos sorprendimos cuando los primeros 3, las respuestas fueron de humanos. Cuando se hizo el raro llamado a reclutamiento entre la UPC, se esperaba una respuesta de los gobiernos miembros, y cada miembro proporcionaría su ejército permanente y daría a los civiles la oportunidad de alistarse para el servicio. Pero eso no es lo que hicieron los humanos, o al menos no exclusivamente. No fueron los mundos humanos ni los líderes quienes respondieron tan rápidamente. Esas primeras respuestas provinieron de 2 naves piratas y una estación de chatarra. Una maldita estación de chatarra estacionaria se ofreció voluntariamente al Consejo de la UPC para prestar servicio. De las 56 respuestas que llegaron el primer día, 47 provenían de tripulaciones humanas, estaciones, puestos de avanzada y una del liderazgo humano real. Fue una vergonzosa muestra de ineptitud y reforzó en las mentes de muchas razas miembros que los humanos servían para poco más que actos espontáneos de violencia entusiasta y golpes en el pecho. El número de sus respuestas no debería habernos dado esperanzas de su participación. Sin embargo, como no esperábamos nada, nos sentimos decepcionados por la cantidad de naves reunidos. Aparecieron 193 naves, 75 de los cuales eran militares oficiales. Incluso los Grell, una especie monoplanetaria a la que generalmente se consideraba básicamente pacifistas, lograron poner en marcha 360 naves adecuadas. Fue una actuación tan deslucida que el mando de la UPC no se molestó en incorporarlos a ninguno de los escuadrones principales. A la humanidad se le ofreció un papel que pensamos que les gustaría más de todos modos: cazarrecompensas y corsarios. Derriba naves Brosk, entrega la recompensa a cambio de pago. Nos sorprendió su respuesta casi infantil. El comando humano se enfurruñó, pero no discutió. Lo que siguió para la humanidad fue verdaderamente vergonzoso. Los muelles de reparación y las bahías médicas de la UPC informaron visitas constantes de naves humanos, y en ocasiones tuvieron que realizar reparaciones en la misma nave con solo unos días de diferencia. El daño fue siempre desastroso y obviamente unilateral. Nadie quiso señalar la evidencia más vergonzosa en las reparaciones. La mayor parte de los daños en el casco parecían estar en la cola de sus naves. Eran incompetentes, sí, pero más que eso eran cobardes. Sin embargo, lo contrario de esto fue el desprecio humano por el bienestar personal. Los seres humanos traídos para recibir atención médica
ignorarían los consejos de los profesionales médicos y regresarían cojeando a sus naves con muletas o con vendajes pesados o férulas todavía envolviendo la lesión apenas unos días o semanas después del tratamiento. Era una broma en las bahías de reparación y medicina que las tres cosas que se podía contar con encontrar en un puerto de la UPC eran comida, cuartos y restos humanos. La guerra duró 2 años. Miserable. Los Brosk resultaron ser oponentes inferiores, nunca pudieron mantener posiciones estratégicas por mucho tiempo y nunca pudieron recuperarlas cuando las perdieron. La duración promedio de las guerras de la UPC fue de 30 años, gracias al desafío de mantener y fortificar un frente de batalla que abarcaba distancias interestelares. Este tipo de cosas tendían a pasar algún tiempo en puntos muertos, hasta que una jugada cuidadosamente calculada finalmente rompía la línea en alguna parte. Por lo general, se esperaban algunas pérdidas importantes en el planeta a lo largo del frente, pero aquí no hubo víctimas civiles, aparte de la destrucción instigadora de los 3 mundos de la UPC. Por supuesto, el Brosk no se había hundido sin luchar. De hecho, lograron un promedio de 3 destrucciones de naves de la UPC por cada uno de los suyos. Sin embargo, sus sistemas de defensa planetaria, construcción de naves y distribución de potencia de fuego en el frente eran débiles y amateurs. La fuerza humana había perdido el 50% de sus naves y al final sufrió muchas bajas. Además, nunca lograron entregar una sola recompensa. Si no fuera por la pérdida humana, habrían sido reprendidos y posiblemente grabados con impuestos para recuperar la pérdida de recursos médicos y de reparación que habían causado de manera tan infructuosa. Los Brosk y sus aliados firmaron su rendición a regañadientes. Un diplomático humano estuvo presente según el protocolo del Consejo. Mientras escoltaban al Brosk, pasó junto a la humana y escupió a sus pies. Pensamos que era un acto aleatorio de mal espíritu deportivo. El humano sonrió al pasar al Brosk. Esto también se consideró de mal gusto. Fue necesario otro año para desarmar a los Brosk y cobrar las reparaciones. En los años siguientes, analizamos minuciosamente la información de Brosk confiscada. Descifrar tantos datos cifrados de tantos campos de batalla fue un proceso. Las transmisiones codificadas de radio y audio fueron los primeros datos que pudimos escuchar de manera confiable. Nos sorprendió encontrar referencias constantes en las comunicaciones de Brosk a el Blood Letter. Apareció en las comunicaciones de Brosk de cada batalla importante, cada escaramuza menor y en relación con actos de sabotaje y espionaje a lo largo de la guerra. Según Brosk, este Blood Letter era un hombre del saco. Aparecía con tanta frecuencia que se tomaba como código Bruce para cualquier fuerza de la UPC que fuera considerada una amenaza importante. La noticia del Blood Letter se extendió por las filas militares de la UPC, a pesar de la naturaleza confidencial de la información. Cualquier hazaña de Blood Letter filtrada se compartió y cientos de soldados reclamaron con orgullo cada una de ellas. ¿El Blood Letter paralizó las plataformas defensivas de Brosk en Ericor 9? Solo pudo ser nuestro escuadrón Gorlo. Les hicimos llover plasma en la tercera batalla y finalmente lo logramos. Se podía escuchar en una base de Atrak mientras, a años luz de distancia, un soldado de Nonolin se jactaba de que sonaba como si fuéramos Blood Letters para esa inmundicia de Brosk. ¿Escuchaste cómo eliminamos sus plataformas defensivas en Ericor 9? Y así pasó. Cuando desciframos las comunicaciones de vídeo de Brosk, parecía que la mitad de la UPC estaba tripulada por Blood Letters. Lo pintaban en los cascos soldados orgullosos y alborotadores. Era un título otorgado a los héroes retirados y era el nombre supuesto de no pocos equipos de fuerzas especiales recién fundados. Los conocíamos a ellos, los humanos. Eran nuestros primos vergonzosos, nuestros indeseables e incapaces. Eso es lo que pensamos. Sin duda, tanto los piratas como los soldados humanos estaban siendo objeto de burlas y escupitajos. Incluso estos años después de la guerra, en 100 puertos, en 100 sistemas estelares, en el mismo momento en que vimos nuestra primera retransmisión de vídeo de Brosk descifrada. Era la señal de uno de los mayores teatros de la guerra, nuestra primera pista
de que no todo sería lo que parecía fue que la marca de tiempo era demasiado temprana, 10 días. Apareció el vídeo y la inteligencia y el mando de la UPC observaron a través de los ojos de Brosk por primera vez. No fue mucho. Era una cámara de seguridad en un hangar de Brosk. Una docena de destructores Brosk estaban a punto de terminarse. De repente, hubo una ráfaga de actividad de pánico mientras los equipos de construcción huían de las naves. Una nave pasó volando e incendió todos los destructores, provocando una lluvia infernal con el paso de un rayo. La alimentación murió. Habían sido 15 segundos de video y definitivamente no era posible distinguir la nave que había realizado el bombardeo. No coincidía con ningún informe de combate de la UPC. El segundo vídeo fue cuando la verdad empezó a salir a la luz. Este era un conjunto de vigilancia de destructores. Estaba persiguiendo una nave, visible solo como un punto de luz blanca, mientras sus propulsores dominaban la huella de la nave en la pantalla. El destructor estaba desatando un fuego fulminante, mientras perseguía a la nave más pequeña, a velocidades no conformes, para un combate aéreo en la atmósfera. El parloteo de las comunicaciones de la nave era un caos confuso y en capas, pero de vez en cuando todas las partes en el enlace de comunicación gritaban una palabra: sanguinario. El destructor logró asestar un impacto directo que rompió el blindaje de la pequeña nave, y los oficiales de comunicaciones de Brosk repitieron el triunfante informe de situación. Núcleo de fusión del objetivo. Roto. Escudos. Fuera de línea. Sistemas de armas energéticas. Baja capacidad. Unidad FTL. Fuera de línea. Este Bloodletter, al parecer, era uno que Brosk había logrado eliminar. O eso parecía. Ni un minuto después de resistir un fuego brutal sin escudos, la nave se elevó bruscamente, como si quisiera escapar y huir del planeta. El destructor lo persiguió, y justo cuando ambas naves atravesaban la atmósfera, perpendicularmente a la gravedad, algo fue desechado de la pequeña nave. Los comunicadores de Brosk hablaban pasivamente de ello, asumiendo que la nave estaba perdiendo peso. Cuando sonó la alarma y se dieron cuenta de lo que era, ya era demasiado tarde. El último informe antes de que muriera la transmisión fue este: carga desechada identificada como núcleo de fusión terminal. Arrancar. Repetir. La carga desechada es... La nave Bloodletter descartó su propio núcleo. No era exactamente un arma nuclear, pero definitivamente había mucha energía inestable buscando una salida. La nave Bloodletter activó sus propulsores con energía de reserva para girar sobre su eje. Cuando giró por completo, disparó solo una ráfaga de baja potencia y se enderezó hasta su posición orientada hacia adelante y siguió volando. El rayo de energía atravesó el núcleo, que debía haber sido accionado con un pequeño explosivo, y el núcleo explotó a pocos metros del destructor Brosk. La transmisión terminó. En el breve momento en el que la nave giró, apareció a la vista una clara toma de perfil. La nave era humana. A medida que el vídeo fue descifrado, analizado y cronologizado durante los siguientes meses, los humanos nos humillaron por última vez. Pero esta vez no fue porque tuviéramos vergüenza, ni porque estuviéramos escondiendo a la raza primitiva debajo de la alfombra avergonzados. No, esta vez fue porque 193 naves, que ahora se sabe que representaban alrededor del 90% de las naves interestelares con capacidad de combate de la humanidad, estaban esparcidas por el teatro de guerra, realizando ataques salvajes y audaces contra objetivos estratégicos en cada bastión importante de Brosk, sin respaldo, ya que les habíamos negado el apoyo del escuadrón. En muchos casos, atacaron solos antes de que apareciera la flota de la UPC, destruyendo centros de producción, cadenas de suministro y escondites, retransmisiones de comunicación y, a veces, incluso realizando ataques imposibles contra buques insignia de Brosk en naves reconstruidos a partir de chatarra y unidos con cordeles y oraciones. Entonces la UPC irrumpiría y jugaría a la guerra sin darse cuenta de lo fácil que se había hecho su trabajo. Bloodletter no era un código para objetivos prioritarios. Bloodletter fue el nombre dado a una raza desconocida de genios de la guerra, a los temerarios suicidas, a la especie que pudo librarse de las heridas fatales de la guerra
con solo breves períodos de recuperación. Los Bloodletters eran los soldados que eliminaban silenciosamente los cruceros Brosk para que las naves de la UPC pudieran escapar de enfrentamientos desfavorables. Los Bloodletters fueron los que pusieron botas en el suelo y desactivaron las defensas planetarias. Los Bloodletters eran los piratas que abordaban buques insignia enemigos y desechaban a los comandantes de Brosk antes de interferir las comunicaciones, hacer estallar núcleos y huir de la escena antes de que la UPC se lanzara a la guerra. Los Bloodletters eran los que envolvían regalos las naves de suministros llenos de combustible y suministros médicos para los grupos de abordaje de la UPC. Los Bloodletters fueron quienes liberaron las naves de esclavos de Brosk, diezmando el número de combatientes de Brosk. Los Bloodletters fueron quienes tomaron la capital de Brosk. Los Bloodletters fueron quienes obligaron al comando de Brosk a emitir su rendición, apuntando con un arma a la espalda del tirano de Brosk mientras transmitía la declaración. Los Bloodletters eran singularmente humanos. La UPC había pasado años dándose palmaditas en la espalda por una guerra bien librada. Estábamos golpeando medallas en el pecho de los soldados que habían raspado las sobras de los humanos. Veneramos a los comandantes que atravesaron líneas defensivas que los humanos habían paralizado días antes. Celebramos un trabajo bien hecho y ni siquiera invitamos a la humanidad a la mesa. Los humanos pusieron mejilla de piedra ante las burlas, los abusos y las burlas de soldados, comerciantes, políticos y civiles de todo el sector. Nunca cobraron una recompensa. Nunca exigieron una partícula de gratitud. Nunca tomaron represalias. Ningún pirata dio un paso al frente para atribuirse el mérito. Cuando se supo la verdad, representantes de la UPC visitaron el mundo del capital humano para ofrecer una declaración pública de reconocimiento y un cuantioso obsequio en agradecimiento. Allí, en la capital, artistas humanos habían erigido un monumento. Fueron los 3 mundos esterilizados los que habían sufrido antes de que alguien pudiera responder a la amenaza, cada uno de ellos llevado y acunado por ángeles, mitos humanos, guardianes de las almas de los muertos. Allí estaba escrito un mensaje, un epitafio para 3 mundos a los que la humanidad no debe nada. Concédeles el descanso. Levantaremos una espada de fuego para proteger el lugar de descanso. Cortés pero firmemente rechazaron a los representantes y el regalo. Ahora por fin los conocíamos. Eran piratas, eran astutos, eran ladrones, eran un pueblo conflictivo, ineficaz y violento, y, honorable y desinteresadamente, salvaron del fuego a innumerables personas de ambos lados de la guerra. No te olvides de dejar tu comentario, compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y así poder traerles cada vez más historias. No te olvides que tenemos nuestro grupo de Telegram. Está en el enlace de este video en YouTube o en el perfil de TikTok.